ya en Europa no se iba a dar, y en Inglaterra empiezan a sembrarla posteriormente, no le tocó a Colón, sino después, ya con los españoles que querían apoderarse por el pleito que tenían con portugueses, y pues entonces ahí se armó el lago. Y es otra historia muy larga, muy triste, ¿no? Sí. Del azúcar famosa que llegó a considerarse todavía en algunos lados como producto de la canasta básica, ¿no? Sí. Y no debería permanecer, ¿no? Realmente el azúcar chatarra. Sí, cero valor nutrimental, súper adictiva, súper. De hecho, casi todo, en la etiqueta nutrimental de los alimentos, si ven todo lo que tiene jarabe de maíz de alta fructuosa, es azúcar. Entonces todo eso es adictivo, lo pruebas y inmediatamente te gusta. Los carbohidratos famosos que nos están acabando aquí. Y sobre todo a nuestro país y sobre todo a nuestro estado, además. O sea, los más gorditos del mundo somos los veracruzanos. Nos distinguimos en algo. Entonces, sí, pero convencerlos de que no coman tanto carbohidrato es difícil, sobre todo de edad avanzada. Yo cuando llega una persona de 60 años o más, ¿y qué hago para que me controle mi glucosa, mi colesterol? No me va a hacer caso. ¿Estás dispuesto a cambiar lo que te tiene enfermito? Seguro, sí, dígame lo que quiera, conste. Mire, tortilla, no, eso no me lo quita, doctor, pues entonces no quieren cambiar. Exacto. Pero a los niños pequeños que lo oyen, ellos sí lo hacen. Sí, y es que no quiere comer sin una tortilla, lo felicitamos. Qué bueno que no la coma, que no la toque. No quiere refresco, no quiere jugos, perfecto, que no los tome, no los necesita. Y sale esto por lo que es la historia, ¿no? De la conquista, bueno, no, la llegada de ellos. Entonces llegan, ya después llegó Hernán Cortés, pues ya con otra idea, y bueno, pues vienen los combates, y van, después de eso, cuando ya llegan a México a hacer toda esta conquista, quieren llegar a más allá, lo que es América del Norte, Estados Unidos, hoy en conocido, pero ya no tenían la idea de conquistar a base de armas, sino convencerlos de volverse católicos, eran católicos. Entonces, ya eran muy pocos soldados, pero eran muchos misioneros. Y donde tuvieron más eco fue en la parte de California, en la parte de Arizona, esa zona que todavía se conservó más. Querían ir hacia el otro lado, hacia la Florida también pudieron un poco, pero pues fue cuando los otros europeos, ingleses y franceses dijeron, oigan, ¿qué pasó ahí? Fíjate que decían que los españoles estaban buscando, así como el canal de Panamá, estaban buscando otra conexión entre los dos océanos, más arriba, y pensaron que le iban a encontrar. Digo, nunca vieron el GPS, ni el Google Maps, ni ningún satélite. Si lo hubieran conocido, no hubieran hecho esa expedición, ¿no? Y no tuvieron, bueno, y no hubieran extinguido casi a todas las tribus del norte si hubieran ganado los españoles, porque la mentalidad de los franceses e ingleses fue completamente diferente. Apoderarse y destruir a los salvajes, que tenían otras cosas. Y dentro de todo, y esto sale a colación por ellos venían con la influencia de la Edad Media, de la sexualidad, y la que llevaban aquí nuestros americanos, que ya después se conoce hoy, en toda América era muy similar. O sea, hay mucha coincidencia entre las culturas norteamericanas, centroamericanas, sudamericanas, muy parecido, muy diferente a lo que traían de Europa. Entonces, por eso casi nunca comentaban ellos lo que había aquí. Entonces, los historiadores han estado escarbando en los pocos documentos que han encontrado y ya lo han difundido cada vez más, ¿no? Entonces han encontrado datos muy interesantes de cómo era la sexualidad antes de la época prehispánica. Y depende de qué lugar y de qué época cambia muchísimo la sexualidad. Totalmente. Entonces, y es lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo es como siempre. Claro que los que llegaban aquí a colonizar, pues venían con la idea de imponer sus costumbres porque consideraban que eran las mejores, no por otra razón. Si tú no compartes mi idea, tú estás mal. Claro. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha es algo que nos tiene así en conflicto, ¿no? A nivel mundial. El que no compartamos las mismas ideas hace que tú seas peor, tú estés mal o tú seas el malo. Sí, depende. Yo estoy bien y tú estás mal porque mis ideas son las verdaderas. En lugar de practicar la tolerancia, que ya desde esa época ya lo practicaban. Tolerancia, aceptación,
por la diversidad y creo que no hemos avanzado tanto. O sea, sí hemos avanzado, pero... Y veía, por ejemplo, en los Cherokees es donde hay un poquito más de idea de las... Vamos a empezar del norte, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces de De Canadá Canadá para acá. al norte de Estados Unidos también. Y, por ejemplo, para ellos la diversidad sexual era una bendición de los dioses, porque ellos eran politeístas. Uh-huh. O sea, y sobre todo ellos creían mucho en los dioses convertidos en animales. Bueno, para los que nos escuchan, politeístas son las personas que creen en muchos dioses. Poli es de muchos. Sí. Sí. A diferencia de los católicos que eran monoteístas. Monoteístas, un solo dios. Y aparte venía Buda, venían otras culturas que salían después ya monoteístas. Y esas tribus de aquí de América, pues eran politeístas porque creían que Dios se encarnaba en los animales. Uh-huh. Cuando el ser humano estaba limitado, por decir, el dios del águila, el dios del oso, el dios del venado, el dios del lobo. Esos dioses, ¿por qué? Por sus cualidades que tenían, y ellos buscaban semejarse a ellos. Uh-huh. Y por eso se ponían nombres que semejaban a los animales. Claro. Dentro de esto hablamos de la sexualidad. Por ejemplo, para ellos, la homosexualidad no era un pecado ni un castigo. Ni era algo mal visto. No, al contrario. Aquellos clanes que tenían una descendencia que hoy en día conocemos como homosexual, para ellos no, ellos llamaban hombres, bueno, la traducción, ¿no? Hombres, mujeres, el hombre, mujer, hombre. Eran sus 5 clasificaciones. O sea, el puro hombre, la pura mujer, la mujer que andaba con mujeres nada más, el hombre que andaba con hombres, o el que era bisexual. Los dos. Entonces decían ellos que era un don divino el poder ver el mundo de 2 perspectivas, la del hombre y de la mujer. Y estos eran adorados, eran venerados estas personas, y era un orgullo tener un hijo así, un descendiente del clan que fuera hombre, mujer. Entonces para ellos era una maravilla. De hecho, la ropa que utilizaban ellos, pues diríamos hoy en día, era unisex. Unisex. Sí, sin género. Su cabello era unisex. Sí. Y muchas cosas que hacía, por ejemplo, había una anécdota por ahí donde un guerrero estaba casado y su esposa ya no lo quiso porque decía que era muy desobligado, que aunque era cazador no tenía las piezas que los demás tenían, entonces no le convenía como pareja y se iba a divorciar. Entonces va él con el jefe de la tribu y dice, oye, esta nube roja, nube negra, no sé si quiere, mira, si ella quiere, nadie la puede convencer de otra cosa. Uh-huh. Y tú eres yo con ella ni me meto. A las mujeres de aquí mejor ni nos metemos. Cuando ellas dicen algo, lo van a hacer. Y sí, ellas, y si quiere divorciarse de ti, pues se va a divorciar. ¿Qué habrá pasado? Va a querer. Y sí, se divorció y se casó con otro. Uh-huh. Porque, y había problema. No había ningún problema. En ese caso, los hombres son los que casaban, pero los clanes eran, las mujeres son las que jalaban a los hombres. O sea, realmente las que mandaban eran ellas. Sí, eran matriarcados. ¿No? Entonces, no había machismo, había feminismo, no, había mucha pariedad. Eran hombres lunares, que se les llama ahora, ese término filosófico, donde el hombre se dejaba guiar porque confiaba en su pareja. Ahora tenemos casi todos hombres solares, que es el hombre que quiere ser el proveedor, que quiere ser el guerrero, que quiere ser el fuerte de... ¿Y de dónde vino esto? Pues, digo, o sea, cuando llegan los romanos, cuando llegan los europeos, entre franceses e ingleses, pues a quitar esas malas costumbres. ¿Cómo? La mujer no puede ser superior al hombre. Claro que no, ¿cómo crees? No sé, Adán era más que Eva. Claro. ¿Sí? Eva es la costilla de Adán, o sea, no. Entonces, hombre, qué radiante. Entonces, ellos venían con esa idea tan marcada, y después de acabar, aunque la guerra con ellos duró varios siglos, o sea, los sitios de allá no eran tan fáciles de convencer, y aparte los engañaron todo el tiempo, ¿no? Con los espejitos. Pues no, con los espejitos fue aquí más al sur. Ah, bueno, sí, que estamos en el norte, perdón. Ellos nos decían, te voy a dar una tierra mejor. Sí. Pues ellos la conocían, pero aún así, para no guerra, está bien, vamos en paz. Hasta que se cansaron, explotaron,
y lo que querían ellos detonar la guerra para tener la excusa de acabar, ¿no? Y hay muchos informes donde ellos publicaban en el periódico, los salvajes indios acabaron con 500 personas, 500 colonos, y habían matado a 5 o 6, pero decían que eran muchos para que la gente los atacara más, ¿no? Y prácticamente, insisto, los exterminaron. O sea, y leía, por ejemplo, que Obama, el presidente Obama, quitó apenas una ley desde aquellos siglos donde a los indios no les permitían llevar sus tradiciones. Obama apenas vino a echarla abajo. Cambió una ley apenas, o sea, dice uno, ¿qué? Son cosas que ellos no quieren dar a conocer, porque va contra su idea y su imagen que han dado en el mundo, que son los salvadores y libertadores, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, son estas ideas que tenemos. Y manejábamos la sexualidad como la de ellos era muy libre, muy sana, muy natural, y los otros no. Vamos a un corte musical y regresamos. Más al sur. Sí. Tren al sur. Ya leí un poco de los salvajes, de los mexicas. En los mexicas sí castigaban el adulterio. Sí, ellos sí. Bien. Pero ¿a qué le llamaban adulterio? Cuando un hombre tenía relaciones con una casada. Si un hombre adulto tenía relaciones con una soltera, no era adulterio. Ajá, si se divorciaban, o si se divorciaban tampoco había problema. Pero una mujer que ya no era virgen antes de casarse, iba a ser castigada. Uh-huh. Y aquel hombre joven que empezaba a tener vida sexual antes de casarse, también era castigado. Y después, bueno, ahorita lo comentamos mejor. Estamos en el país, ¿no? Pero los grandes se van a perder ese. Oye, pero sí hasta pena de muerte. Es que los mexicas siempre fueron sangrientos. Se reproducían mucho, entonces... Había mucho, se reproducían. Sí, la verdad es que todavía, ¿no? Hasta la fecha. Les cuesta trabajo. No inventes, por eso es que les insistía que puros y castos, porque si no, cuello. Bueno, eso sí está un poco más restrictivo que los cherokees. Sí, porque era más, rojas. Había más, o sea, entre aquellos todavía... Era mucho menos. O sea, estaban repartidos, aunque eran muchos millones de indios, pero estaban repartidos en Canadá y Estados Unidos. Sí, un territorio gigante. ¿Sí? Sí. Y aquí, aunque el territorio era grande, pero estaban más aglomerados en ciudades ya. Sí, además ciudades, organizados. Ya ciudades, ya con calles. Y además ya se peleaban aquí por cosas, por quién tiene la mejor posición estratégica, por cosas diferentes. Sí. Allá no necesitaban, allá tenían tanto, como dices, eran todo el tiempo nómadas. Sí. Y aquí no, aquí hacían asentamientos. Saludos a los amigos del Face. Sí, por favor, ¿quién Saludos. está? ¿Quién está por ahí conectado ya? José Manuel Tamariz Huesca dice: lo mejor de educación sexual con el mejor doctor. Saludos y un abrazo. Saludos, José Manuel. José Manuel. Y ya saludos a tu mami, por favor. Espero que ya tu cirugía haya tenido un caso complicado. No pero supe. Ya que no supe, luego te cuento. Digo, no te cuento al aire, ¿verdad? No, al aire no. Ana Julieta Bernal: están de manteles largos. Qué hermosos y felicidades por ese bello panel de profesionales del conocimiento de la sexualidad humana. Ay, mi madre. Saludos, yo también la conozco, es muy guapa. Le mando un abrazo, una papacho. Y una papacho. Al rato nos desquitamos. Humberto Martínez dice: saludos. Saludos, Humber. Saludos, primo querido. Te adoramos. Saludos a Juanpa Reyes, colaborador de nosotros. Pili Hernández, Isabel de la Barrera. ¡Ah, la Chave! La famosa Chave. Saludos, Chave. Dugi. Dugi. Nos extrañas, Dugi. Todavía anda bien. Es resistente, es de tanto yuca. Aguantan todo. Aguantan, sí. Esto es lo que no. No me acuerdo cómo se llaman los cantantes. No me la pongan tan difícil. Aunque, bueno, sí, puedo checarle. Tú lo pusiste, ¿no? Sí, las canciones sí se las doy yo.
Bueno, regresamos. Entonces veíamos así rápidamente lo que pasaba con los nativos del norte de América. Digo, Sí. de más al norte, no de más arriba. Y esas manifestaciones de sexualidad en donde había mucha variedad entre ellos. Y la mujer era vista como el hecho de tener un parto, porque no había cesáreas, ¿verdad? El hecho de tener un parto era equivalente a un guerrero poderoso. Pues sí, O sea, definitivamente. era como una batalla. Cosa muy similar con los demás al sur. Sí, Tanto los mexicas, los aztecas, lo que se tiene datos era lo mismo. Una mujer que tenía un parto, y es más, una mujer que moría en un parto, era considerada como una guerrera y su sepelio era, bueno, su entierro era como un gran guerrero también. Sí, Era recordemos muy bonito. que el Mictlán, que es la tradición que tiene que ver con Día de Muertos, estas fechas prehispánicas, bueno, de esta zona, consideraba la forma en la cual morías, era la manera en la cual te acomodabas en los diferentes niveles del Mictlán, y el de mayor honor y el de mayor prestigio era el del guerrero que moría en batalla o la mujer que moría durante el parto. Sí, sí, o ¿Y sea, cesáreas no? pues podrían haber practicado, pero no creo Como que les salieran bien. la obsidiana, fíjate que Ajá, cortaría es lo bien que pensé. fácil, ¿no? Bien padre Pues la obsidiana. cortarla así, el chiste es como de cierre otra vez. En la serie en la que estábamos, De HBO, ay, ¿cómo se llama? De Nix, Nix, de Nix, Knick, de Nix. ahí sí están Mm. bastante bien documentada sobre estos Está situado en inicios. Inglaterra, de No. cómo, sí, con Antes Clive de- Owen, de cómo empezaron a ser exitosas las cesáreas, porque antes era muy común que las mujeres murieran de parto. Entonces, no sabían, pues no había no sutura, había sabían era cómo. puro cloroformo para dormir, no, pues la memoria No existían la sonda Foley tan importante, las cesáreas. Bueno, está bien interesante esa serie y muy bien documentada, se las recomendamos. de Nick. De Nick. Desde quedó como inconclusa porque Sí. iban a ser más episodios y hicieron Sí. 2 temporadas. Nada más son 2 temporadas. Pero está muy interesante, sobre todo estos casos que comentamos. Bueno, pero bueno, ya entonces vamos más al sur. ¿Y qué costumbres tenían en la sexualidad antes de la llegada de los españoles aquí digamos, a México? Entre los mayas y los mexicas, que eran los más numerosos, ¿no? Sí, claro, los mexicas tenían varios dioses y bueno, hasta la fecha se siguen reproduciendo bastante. Entonces, yo creo que por la misma razón sí tenían muchas leyes. Ellos no tenían mal visto el divorcio, pero sí el adulterio. Es decir, si una mujer o un hombre se metía sexualmente o entablaba relaciones sexuales con alguien más y estaba comprometido. Que los dos estaban casados. Entonces, ¿cuál creen que era el castigo? Era muy leve, no era gran cosa. La pena de muerte. Nada más, o sea. Lo bueno es que era una vez nada más. Entonces esto ayudó, lo hacían con el fin, se piensa, los antropólogos hoy en día piensan que era con el fin de controlar la natalidad, y sí tiene sentido, ¿no? Y tiene cierto orden, y para que no se convirtiera eso en una orgía, en un caos, ¿no? Claro, porque sí estaba permitido el divorcio, entonces podrías hablar con el sacerdote, decir por qué te querías separar, y bueno, no está, eso sí, falta mucha información, no está bien esclarecido cuáles eran las causas válidas para divorciarse. Lo que sí se sabe es que sí se podía. Sí, los que no se avenían. Y lo de la homosexualidad, por más que busqué artículos, está muy sesgada la información. Parece ser que todo lo que se encuentra es porque Hernán Cortés lo modificó. Entonces, creo que no sé si encontraste algo diferente sobre la sexualidad. Yo lo que encontré es que estaba mal vista, pero todos estos documentos fueron manipulados. Entonces, no hay como algo prehispánico puro donde podamos saber que si los mexicas realmente consideraban la homosexualidad como algo malo. Como en el caso de los indios del norte. Para ellos era algo normal. Algo bueno. Algo, de hecho, divino. Algo divino. No Aquí, sabemos. Lo que sí se veía, por ejemplo, algo que llamó la atención, estaba leyendo un documento donde le llamaban la vagina dentada. La vagina dentada, inclusive ahí hasta figuras. Figuras. Sí. Y eso era una forma de evitar que desde muy jóvenes empezaran con vida sexual. Claro.
¿Y cuál era la finalidad? Se suponía que era llegar castos al matrimonio. Ujú. Similitud con los católicos, pero aquí no era tanto un pecado, sino era un castigo. Bueno, el pecado es como un castigo, pero diferente como lo manejaban ellos. Entonces decía que si un joven, un varón, tenía relaciones sexuales antes de matrimonio, se iba a secar. Y entonces a la hora que se casara, ya a su pareja no la iba a satisfacer. Y como no la satisfacía y ella tenía necesidad de estar satisfecha sexualmente, ella tenía que buscar a alguien más. Y si se llegaban a casar y él no podía satisfacerla como ella lo deseaba, era una causa de divorcio. Okay. Inclusive, aunque las mujeres fueran ya, y decían y los artículos, aunque la mujer sea mayor, tiene derecho al placer y sigue buscando el placer en ya personas mayores, cosa que cuando llegan los españoles se acaba. Con la famosa reina Victoria, con la actividectomía y con todas esas costumbres, pues vino más abajo, cuando ellos disfrutaban la sexualidad. La mujer, Sí. o sea, claramente lo maneja, la mujer le gustaba tener vida sexual, sí. Pero como lo disfrutaban tanto, entonces tenían que tener esos controles para que no se desfogara, ¿no? Para que no fuera un caos de todos contra todos. La sexualidad, también ya existía para ellos el amor. Creo que no hemos tocado ese tema, parecía una palabra mucho más nueva, pero ellos sí hablaban de amor, los mexicas, los mayas, para ellos sí existía el amor de pareja. Entonces eso es muy interesante, el cuidar, proteger, procurar hacer sentir bien y dar placer sexual, eso me parece genial. Y ambas partes participaban en esto, entonces no había tabús, por eso es que podían estar desnudos, porque lo único para lo que se protegían era para el clima, pero en realidad no tenían problema con mostrar los senos o los genitales. De hecho, en algunos momentos hasta era un símbolo de poder, otra vez, ¿no? El tener pechos grandes, el tener caderas grandes en el caso de las mujeres, por lo mismo, porque generalmente en medicina una cadera amplia significa que el hueco pélvico está amplio y que es más fácil que el bebé pueda descender, pueda pasar por ahí, y eso es cierto. Entonces, las mujeres con caderas anchas aquí en México eran muy valoradas porque eran buenas para tener hijos generalmente. Muy socorridas. Sí. Y no se iban a morir. No iban a morir en el parto, iban a ser buenas guerreras. Entonces, la mujer que tenía relaciones sexuales antes de casarse, decían que también se iba a afectar y que su cueva, su vagina. Podía pudrirse. Se iba a poder, entonces iba a tener muchos problemas para no poder tener hijos a futuro. Entonces, esto es una forma de que las relaciones en jovencitos no se diera tan frecuentemente. O sea, y es una forma de prevenir los embarazos en adolescentes, vamos a poner el nombre de hoy en día. Que también sería causa de muerte. Sí, entonces eso está bien. Jóvenes. Y también evitar infecciones. Digo, en aquel entonces no había tantas aquí, pero las básicas, garnerelas sí debe de haber habido, tricomona también. Entonces, moniliasis, o sea, cándida. Entonces, me parece una buena medida, bastante inteligente. Sí, se la fueron usando. Y decíamos, ¿no? La diferencia que había en cuanto a crecimiento de civilización, pues, el término civilización como que a veces no es muy bien empleado, pero la organización que tenían, la estructura que tenían como pueblo, como ciudad, era tremenda, ¿no? Inclusive cuando los españoles llegan decían, tienen mejor mercado, en Tenochtitlan, mejor mercado, más surtido y con más gente que el mercado, creo que de Sevilla, que era el más conocido en España, ¿no? Dice, aquí nos ganan en cuanto a gente y variedad. Es que también la tierra tan fértil, eso nos ha dado muchas ventajas. Y la inteligencia y el ingenio del mexicano desde ese tiempo para innovar, para tener esas ocurrencias que hasta la fecha nos siguen identificando, ¿no? Si algo no se puede hacer de cierta manera, se nos ocurre cómo solucionarlo. Y eso viene de ahí, es algo prehispánico. Pues solo hubo 3 ciudades consideradas del mundo antiguo que fueron capaces de albergar simultáneamente más de 1 millón de pobladores sin tener crisis de los servicios básicos. Tenochtitlan. Es una. Debe ser ¿Palenque? No. Hablamos de mexicas. No, en el mundo. En el mundo. Sí, no, o sea, hablamos de más de 1 millón de personas. Roma. Y Beijing y Pekín. Y Pekín. China. En China.
Ok. O sea, eso habla de la organización, o sea, para poder albergarlas sin que las ciudades se caigan a pedazos por Colapse. los desechos, el agua, la ruta de alimentación, la movilidad, todo, ¿no? Aunque no sean las ciudades modernas, pero pues todos se movían, muchos animales, la limpieza de los animales, las Ujú. calles, los lugares, todo eso, y aparte, todo, ¿Cuántos años? eso sí, todos los vestigios que se tienen acerca de las condiciones que había en las ciudades prehispánicas con respecto a la limpieza, al orden y al desarrollo era impecable. Sí, también en Roma la limpieza era primordial, o sea, eso caracterizaba esas civilizaciones. Hasta que a De Nerón se le Pekín, ocurrió, hasta que a Nerón se le cansó. bueno, ahí La habría que historia, la hablar historia. con Mauricio, que nos va a contar sobre la historia de Italia. Y de Pekín, la verdad es que no estoy tan informada de ahí cómo estaban organizados. Pero pues lo suficiente como para tener Para a esa cantidad de soportar, y personas. hasta la fecha, ¿no? ¿Cuántos millones de chinos hay? Sí. Y aquí, por 1.200.000 ejemplo, algo que llamó la De aproximadamente. hecho, entre nosotros debe de haber un chino, ¿no? Vamos a un corte y regresamos en un momento. Esos españoles se pasaron. ¿Quién dice? Arriba. Pues es que, ¿Quién dice? sí, o sea, no se trata como dirían, desgarrarnos la ropa, las vestiduras. No, sino se trata de analizar la historia, el por qué se dan las cosas y cómo, hemos comentado, como que la humanidad de repente da 2 pasos para adelante y un paso para atrás. Sí. Y así ha sido por estas conquistas de unos a otros queriendo imponer su cultura. Así ha pasado, ¿no? Sí. Entonces muchas cosas que tenían positivo. Si toda la humanidad se hubiera puesto en lo positivo cada uno, ¿no? Pues cómo estaría el planeta ahorita, ¿no? Sí, pues esos españoles se pasaron. Pero bueno, analicemos las A ver. civilizaciones conocidas por la humanidad y vemos quiénes no se han ¿Quiénes no se han pasado. pasado? Que levante la mano. De hecho, ahora como raza humana nos estamos pasando con el Sí, planeta. O con sea, el ¿qué equilibrio. estamos haciendo con todos los recursos naturales, renovables y no renovables? O sea, sigue lo mismo. Con las minorías, con las mujeres, con los zurdos, con quienes las nos preferencias sexuales alternas, con quienes nos hemos pasado entre nosotros. Entonces, como decía la canción Imagina de John Lennon, que no hubiera fronteras ni países, ¿qué diferencia sería? claro, Pero eso es, como dices, algo utópico. Y como diría, no es el único, pero pues la realidad es que es otra, ¿no? Entonces, No hay quienes ven eso mal, otra vez, eso que lo ven. No vamos a decir nombres porque si no cuando queramos solicitar visa nos van a decir que no podemos, pero hay quienes dicen que eso está mal, que eso es retrógrada, que el chiste es tener más posesiones, hacer más, a qué venimos a este mundo, a disfrutar. Ajá, ok, bueno. No dijimos nombres, no dijimos nombres. Son culturas que quieren imponer su forma de pensar. Sí. Pero bueno, poco a poco más como que el mundo se va unificando, ¿no? en ideas y tomando partes de unas culturas y otras y hacer algo nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos separa en un siglo? 2 siglos? Está difícil saber, pero... Interesante. Yo creo que me toca ver eso, no. Pero quién sabe, igual. No sé, igual ya se logran guardar nuestras células y replicar. No, sí, más que nada la conciencia. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con existe o no existe? Ahora que quieren eliminar la filosofía, bueno, ¿eliminarla de dónde? De todo el mundo quieren eliminar la filosofía. Pues quién va a ser los altos mandos, que no sirve, pero a ver, son preguntas básicas, quiénes somos, no a dónde vamos, no, aunque la quiten de como materia o como profesión, todos tenemos filosofía, entonces todos filosofamos. No van a poder acabar con eso. Sí. Es algo inherente en el ser humano, preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí. ¿Preguntas? Ahorita todavía no. También hay preguntas. No ha habido. Bueno, es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Es como, si hablamos de Cándida, a lo mejor a alguien le llamó la atención, o Tricomona, ¿han escuchado eso? O Garnerela, la Garnerela hace que huela, tengo una anécdota ahorita de un paciente, por cierto, con la Garnerela. Bueno, regresamos. Es época actual. Y seguíamos hablando de los entre los, ya de México hacia abajo había mucha similitud. Uh-huh. Y veían también
que entre las poblaciones aquí en México conocido hoy, pues también entre hombre y mujer había mucha pariedad. Sí, O sea, también, no había machismo, que el hombre era sacerdote, pues también había también mujer. sacerdotisas, pues, sí, sí, o sea, el jefe y había jefa, o sea, no era inherente que la mujer no servía o que la mujer era menos, ¿no? Era también muy valiosa, muy importante sus aportaciones, y como decías, si una mujer no estaba a gusto en su matrimonio, podía Pedir disolverse, claro, divorcio y también el hombre. y era aceptado sin ningún problema. Sí. Y hablando de los mayas, ellos eran diferentes en su sexualidad a los mexicas, no eran tan severos en los Bueno, sí, no castigos. castigaban con mucho. De los mayas, ellos sí admiraban lo que era diferente. Por ejemplo, recordemos en Palenque la escultura que tienen de Pacal, Ajá. sí, de como tenía 6 dedos en las manos, pues era considerado así un ser supremo. La nariz también la tenía deforme de nacimiento y la cabeza mucho más aplanada que el resto. Y para ellos eso era algo divino. Y lo mismo pasaba en la sexualidad con los mayas. Lo que era diferente era venerado, no era castigado. Entonces a ellos no les afectó tanto. También, ¿verdad? Cuando llegaron ya había desaparecido la mayoría de los mayas. También eso tiene muchísimo que ver con si está modificada o no está modificada la información. Lo que sí sabemos es que ellos no castigaban la homosexualidad y lo veían también como algo divino, como decías, parecido a los indios cherokees. Era algo, la capacidad de poder ver el mundo desde las dos perspectivas, femenina y masculina, lo cual me parece bastante interesante. Porque yo, que soy heterosexual, pues sí, soy sexóloga y entiendo muchas cosas, pero al no ser bisexual, no, hay partes que no logro entender al 100%. No, o sea, igualmente, ¿no? Soy masculino y me cuesta trabajo tratar de entender la mujer como piensa, sí, pero no se siente No igual, ¿no? completamente, lo aceptamos, para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, para nosotros esto es completamente aceptable, no existe la palabra normal ni anormal, simplemente estamos hablando de la capacidad de poder entenderlo al 100%. Entonces, una persona heterosexual es más complicado porque no hemos estado del otro lado. No, por más que tratemos de ser empáticos, seamos inteligentes, tengamos conocimientos, no es lo mismo que la experiencia vívida, ¿no? No podemos pensar como la otra parte, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Pues, por ejemplo, está el caso de los mushes. Sí, los mushes. Actualmente es algo muy interesante. Esto es de los zapotecas. Ajá. Vienen de ahí, los que están en el istmo de Tehuantepec, Saludos, en por cierto. Oaxaca, así toda la gente de Porque Oaxaca. siguen Ajá, presentes. Y estos son considerados un tercer género. Sí. Así es, no son ni Ni hombres hombres ni ni mujeres, son ¿no? mushes. Es muy difícil para nosotros, quienes crecimos en una sociedad donde solo permitía dos géneros, darnos o hacernos a la idea de un tercer género, porque pues físicamente son hombres. Entonces, bueno, uno dice, son hombres, pero como ya hemos mencionado, la sexualidad no es solo el aspecto biológico. Si el conjunto de mi aspecto biológico más mi aspecto social y mi aspecto psicológico me lleva a una posibilidad completamente definida, completamente estructurada, establecida y funcional, entonces se puede asumir y asimilar como otro género, Claro. por todo el rol que se desempeña tanto interno como externamente. Entonces, en este caso son personas que nacen como hombres, con genitales y con cuerpo de hombre, ajá, pero ellos tienen esa inclinación o a veces sus familias les proponen educarlos con el rol asociado a la mujer. Es una sociedad matriarcal. El varón es el proveedor, pero quien se encarga de la formación, quien se encarga de la educación, de la regulación y de la economía son las mujeres. Entonces, el tener un hombre que puede desempeñar ese papel de mujer es un privilegio, tanto para el ser, para quien lo es, como para la familia, porque además los mushes no se casan. Okay. Los mushes, bueno, sí pueden llegar a casarse,
sí pueden llegar a establecer vínculos con otras personas, ahorita mencionamos con quiénes y cómo está eso, pero al final ellos tienen el compromiso de siempre velar por sus padres. Sí. Es algo que es inamovible para ellos, entonces también los padres que tienen un mushe saben que cualquier situación que tengan, enfermedad, dificultad, lo que sea, siempre va a haber alguien que vele por ellos, entre otras situaciones. Y sería interesante también ver desde el punto de vista genético, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Si, digo, se ha dado tantas generaciones y debe de haber ya una modificación genética, porque es lo que vemos, que es lo bonito, bueno, lo padre de la ciencia, que ya se puede comprobar. Decíamos en programas anteriores que lo ideal, que ya lo hacen en algunos países del primer mundo, es cuando nace el bebé, hacer prueba genética si realmente es hombre o si es mujer o si es sexo indefinido, porque aunque tenga pene, aunque tenga vagina, puede ser que su sexo genético sea diferente, como sucede en los hermafroditas o como sucede en las quimeras genéticas, que son raras, pero las hay. Es eso de que en internet las campañas donde por un lado se está queriendo exponer esta situación a través de la teoría de género y todo ese tipo de situaciones, y luego las partes donde dicen, mi libro de biología dice que solo son hombres y mujeres, pues son libros de biología de hace más de 50 años que no están actualizados y no tienen esta información que ya se descubrió, que no es nada más cómo te ves por fuera, sino por dentro, que es la parte más importante. Bioquímicamente puede haber un desarrollo completamente distinto a lo aparente. Sí, ¿cuántas veces se ha dicho? Mira, una pareja de homosexuales. ¿Quién tomará el papel de hombre y quién el de mujer? Ajá, a ver. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué forzosamente tiene que haber un rol masculino y femenino? Eso es otra cosa. Vuelve uno a retomar lo mismo. No, son homosexuales y ya. Y ya, sí. Puede haber homosexuales que les guste ser transgénero, que, es decir, que les guste vestirse como una mujer, pero eso es otra cosa, es otra clasificación. Homosexuales, como diría Polo Polo, bueno, no lo puedo decir, ¿verdad? Porque les gusta con grava. No importa cómo se vean. Igual las mujeres homosexuales, o sea, hay veces que no nos damos cuenta. ¿Se ven? Sí, ¿no? ¿No? Si no les gusta intercambiar su apariencia, si están contentas con su género femenino, no nos vamos a dar cuenta de su preferencia sexual. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Con los mushes. No, ahorita están todos en el Mictlán. La prostitución en los mexicas era ambivalente. Por un lado, la prostituta era estigmatizada y repudiada socialmente, pero por otro lado, su actividad era tolerada, pues no había penas judiciales para ella. Pues tan solo Hernán Cortés estuvo feliz con la Malinche. O sea, vaya. Esa me suena el intro de esta canción. Esa rola es buenísima. Creo que la he escuchado alguna vez. Ese es 60s. Esta es 60s. Ay, me encanta. Julis. La canción se llama, déjame ver. El grupo se llama Los Tarantino Julis. lo ha ocupado, ¿no? Es la mujer con vestido negro, creo es. Sí, pensé que era otro. Exactamente. ¿Sale en la carta de los, en la de Rob Zombie, no en la casa de los 1000 cuerpos? ¿Sale esa? No sé, sí la han ocupado Long bastante. Cold Woman in a Black Dress. ¿Long qué? Long Cold Woman in a Black Dress. Long Cool Woman. Cool. ¿Cool o cold? Cool. C-W-L. Long Cool Woman in a Black Dress. Sí, black dress. Una mujerona fría en un vestido negro. Sí, según yo, esas salen. Este fue en los 60. En los 70 pegó. En los 70 la popularizaron Creedence. Con razón, sí, yo digo. Pero ellos son los originales, los Julis. Y bueno, ante eso de que esos españoles se pasaron, ya nos pidieron disculpas. ¿Ya? Ya pidieron disculpas los españoles. Bueno. Sí, es cierto, acuérdense que estaba la propuesta ahora de López Obrador, sí. que de pedir disculpas. No, a ver, te lo cuento. Pero no lo pidieron, ¿no? Digo, no se lo dieron. Sí, no, perdón. Él lanzó la propuesta y no quisieron. Ajá, que una disculpa por todos los agravios cometidos. El gobierno de España dijo que no, pero Cataluña
Ajá. y el representante de la zona de Barcelona. catalana sí pidió una disculpa a todo el pueblo mexicano y que reitera la cooperación, pues que no se puede hacer nada por lo que ya pasó, pero que esa es la intención, o sea, la intención no es reparar el daño porque pues no se puede, es imposible querer reestructurar el mundo 500 años después de lo que pasó, pero de alguna forma ese es un compromiso de diálogo, de apertura y de cooperación. Eso sí. Acabar Y de- eso. Además con está esa bien idea que de se... condenados yo soy los superior, españoles o- llegaron. No, No, incluso esa parte que ustedes son lo que son gracias a nosotros, nosotros, y nos ajá. deben de... No. O sea, Ni ni nosotros, malditos porque por ajá. ustedes viviríamos en el espacio y en el cielo porque éramos más chidos, pues no. Ni La tampoco- otra parte, exacto, que es- eran No, unos eso- salvajes. A ver, esto pasó, son los hechos. ¿Y pero qué, después de eso, qué crees que hicieron los españoles? A los colombianos ¿Qué? les pidieron que les regresaran sus barcos. Ah, ¿supiste eso? No. Ah, poco Después tiempo sí. después O sea, como un mes después, 2 meses después. encuentran No, eso es... en aguas colombianas, todavía Galeones. pertenecientes a las aguas internacionales, bueno, las aguas que pertenecen a Colombia. Ajá, no en aguas internacionales. No, un galeón Lleno de oro. hundido con mucho oro, Ah, y como Los era de la colombianos. corona española, entonces el gobierno español solicitó que se le devolviera su oro. ¿Y ay, el oro no. de quién era? Pues de aquí. De Colombia. Pues sí. Bueno, no de aquí, de Colombia. Saludos Pues a el barco era Colombia. mío. Pues. Era mi barco, yo les robé Y además, hace 500 exacto, años. yo le robé descaradamente. Ya se proscribió, ya. No, eso no supe. Bueno, regresamos con estos históricos que luego los podemos tomar como algo chusco. Yo creo que debería ser nada más como antecedentes de los antepasados, que pues ya no nos tocó a nosotros ninguno de esos casos, pero vale la pena retomarlos para ver en dónde estamos situados, ¿no? Sí, ¿de dónde venimos? Y no repetir errores. Y bueno, a quienes nos escuchan por radio, les recomendamos que si pueden o si gustan, seguir la transmisión también por Facebook Live, que nuestros amigos de Baracarte, nos hacen el favor de filmarlos, transmitirlos y tenerlos en su canal de YouTube. Entonces, si les ¿Estamos gustan, en YouTube? ¿En qué canal? Baracarte. Se Baracarte. llama con K, Baracarte, ahí se van subiendo los videos Baracarte. de esta tercera temporada, son todos, y se están subiendo también videos anteriores, Muy bien. ya para tener registro. Y pues a quien le agrade, me gusta, compartir para que todo esto pase a todas las personas. Ya sea Para con que crezca la intención, comunidad y podamos tocar temas más polémicos. conocimiento. Sí, de hecho, nuestra intención es ir abriendo más y más, sobre todo esto de las minorías, todas estas Claro. conductas que suceden, han sucedido Sucedió y siempre. sucederán, a pesar de que se intente ocultar, ¿no? Claro. Y es bonito porque las personas crecen con esas inquietudes y a veces piensan que son los únicos que pasan por ello y genera sensaciones de depresión, de soledad, de angustia. Y cualquier persona que diga, no, sí es cierto, todos pasamos por eso de alguna manera, o realmente no soy anormal, o no soy raro, no soy... No estoy enfermo. no estoy Estoy mal, enfermo, no solo tengo que porque curarme. es poco común lo que a mí me sucede. Y ni es eso, siquiera nada es más. poco común. Se dan Simplemente está reprimido. Ha existido hasta en los samuráis. O sea, ha existido en los filósofos griegos, en los romanos, en cualquier parte donde miren, en las culturas africanas, en cualquier parte del mundo, porque del universo todavía no sabemos, han existido estas culturas alternativas sobre el sexo. Entonces, nos interesa mucho eso, la apertura, el verlo diferente, el poder cooperar con un granito de arena para hacer una conciencia social y que cambie, porque de verdad sigue estando esto bien mal. El aceptar toda esta diversidad sexual no significa que yo vaya a ser de ellos si yo no quiero serlo. Ajá, no me obliga. No me obliga a por aceptarlo ser igual, no, es aceptarlo nada más. Tú eres así, qué bueno. Te felicito, pues está bien, te acepto. Tú me aceptas como soy, sí, entonces ¿cuál es el problema? Pero a mucha gente le cuesta un trabajo tremendo todo esto. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los mushes, ellos tienden o llegan a tener compañeros sexuales, parejas sexuales varones,
A los amantes varones de los muches se les llaman mayates, Así pero como- no se les consideran homosexuales. No, es Porque solamente... tienen, otra vez lo que comentábamos, al asumir ese tercer sexo, si tienes tienes relaciones sexuales con este tercer sexo, aunque físicamente parezcan hombres, son mushes, entonces no cuenta como homosexual. Y ellos lo viven y lo entienden y lo asumen porque están educados así desde hace muchísimo tiempo. Claro. Y no hay ningún problema, no pasa nada, es una sociedad completamente funcional, Ujú. es muy útil, es muy alegre, incluso Sí, son son muy amables, alegres. son unas personas muy, pues como, son unas personas bien tratadas, como son bien reconocidas, como son como Son que valoradas. es lo mejor de ser hombre y lo mejor de ser mujer, entonces es un honor, es un privilegio compartir con ellos. Sería interesante. Y es platicar. cuestión de gustos. Claro. A ellos les gusta, bueno, a mí no me gusta, bueno, a mí no, pero a él sí, entonces pues tengo que aceptar como es. De hecho- Quiero que me acepten a mí, pero yo no quiero aceptar a los otros. Y en esa sociedad también se consideran, o sea, hay los hombres homosexuales, Sí. y que los hombres homosexuales es muy raro que tengan sexo con los mushes, porque como Porque el mushe no representa es- esa figura hombre, pero también más femenina, si el homosexual quiere solo lo masculino, entonces ¿por qué estaría con un mushe? O sea, es una onda ya Es muy... comprensible para nosotros. Es comprensible y ojalá y esto se pudiera hacer más universal, ¿no? Que todo México conociéramos que son los mushes, bueno, ya lo están conociendo ahorita, pueden investigar y de verdad que es una cultura bien agradable y alegre. Ahora, Sí. quería retomar algo que leí sobre los mayas, para cuando los hombres querían iniciar su vida sexual, lo que suelen hacer es hacer un ritual y tener relaciones primero con hombres para aprender cómo se siente, porque se supone para ellos que el hombre es el que sabe exactamente cómo dar el mejor sexo oral, cómo le gusta la penetración, y entonces primero perdían la virginidad entre hombres y ya luego ya estaba listo para su pareja. Los Y- gorilas tienden a hacer eso, También, los gorilas sí. pues, sí, podría ser. Igual nosotras no podríamos practicar primero para poder hacerlo bien y eso no te hace homosexual. Simplemente es probar tu placer sexual para estar listo para lo que sigue. Y también tendrían que hacer una práctica súper común que era la masturbación en grupo como ritual para fecundar la tierra. Sabían que era algo simbólico, o sea, sabían que no era para que crecieran plantitas a partir del semen, pero era un ritual en masa para brindarle a los dioses de la fertilidad la posibilidad de tomar la semilla. Entonces me parece algo, bueno, aquí cuando masturbación en grupo, sí, de hecho es romántico. Lo hacía con esa finalidad. Claro, No nada más no era placer sexual en este caso. No era como filmar una película porno. No, porque si ahora no lo imaginamos, en mi mente viene eso, o sea, viene O sea, una escena de lo que conozco, ¿no? O sea, que no ponían en medio de todos una galletita. no era un gangbang, era un ritual de fertilidad. Entonces son cosas que nos pueden sonar ahorita como, wow, vaya orgía, vaya pecado, vaya degenera, y resulta que era algo para brindar frutos, para que pudieran comer, para que pudieran estar sanos, para que pudieran vivir mejor. Como comentabas, en zonas tropicales de varias partes del mundo, la Polinesia, que en América, En la Polinesia. pues la gente, o sea, los antepasados hace rato, los vestían con un taparrabo y nada más. Y O ya. sea, y ya. Sí, ni falta te hace. Y algunos en África, en Amazonas, pues desnudos totalmente. Sí. Y no había problema para ellos, pero sí para los europeos. Uh-huh. Pues sí, porque el clima, pues es un poco difícil. Creo que en Canadá y en Alaska era un poco difícil. En estar Rusia, en Siberia, ¿no? Creo que había que estar tapados. No era por ocultar los órganos sexuales. No, Me era muero- porque lo era por el frío, Me necesitaban. muero de frío literalmente. Después ya se fue deformando, se fue transformando y se pensó que era, inclusive es castigado hoy. Hay una ley que si andas de inmoral, andas desnudo en la calle, te van a acusar de inmoral, porque ya no es nuestra costumbre de aquí. Pero en esas culturas durante muchísimo tiempo se estuvo utilizando sin ningún problema. Sí, pero... Han cambiado. Otro dato que me pareció, que ahorita estoy recordando, interesante, regresando a los mexicas,
En el caso de adulterio, como que si lo perdonaba la esposa o el esposo a la esposa y decidía que no muriera, tenían permiso de arrancar la nariz a mordidas para que fuera evidente que había sido adúltero. ¿Se imaginan? Es Todo desnarizado, ¿no? nada más tú arrancarle la nariz a tu pareja está bien salvaje, pero está chido, ¿no? Es como... Digo, de ver lo que pasó el otro día aquí en Tepic, ¿no? Que le arrancó pero el pene. Ah, bueno. Sí. Estuvo peor, ¿no? No, a mí me parece más congruente el pene, por pero infiel. luego con que se iba a sentir satisfecha, ¿no? Si lo perdona, tiene que funcionar. Exactamente. Bueno, entonces, ¿dónde nos encuentran? Nos encuentran en Avenida Unidad Médica Arboledas, como comentamos, ese es el nombre de nuestra fanpage, en Facebook, así nos encuentran, y en físico, nuestras instalaciones en Avenida del Granado, número 80D, aquí en Jalapa, Veracruz, en Arboleda del Sumidero, enfrente de la Iglesia de Todos los Santos. Que por cierto, ya se celebra su aniversario, ¿no? Mañana. Ah, sí, sí, es Pues sí, cierto. Todos los Todos los santos. Hay el consultorio, mi consultorio médico, está la farmacia, está el laboratorio. A precios súper accesibles y la calidad es... ¿Y a la doctora dónde la encuentran? Y a mí me encuentran en la unidad médica Sakura. Me encuentran así también en Facebook como Sakura. Y estoy en Antonio Nava, número 55B, Colonia Unidad y Trabajo, entre Justino Sarmiento y Antonio Mequirasco. Las chicas que me escuchan pueden ir a revisión ginecológica, a practicarse el Papá Nicolau, a platicar sobre todos estos temas. De hecho, tengo muchas pacientes que van y se los agradezco, les mando muchos saludos. De hecho, me habían preguntado que por qué no había venido. Y y aquí estoy presente. Y también a nuestros pacientes varones, pues estoy muy agradecida por ver que sí hay un ligero avance en la educación sexual, que sí muchos ven nuestros podcasts, o Facebook Live, ahora con YouTube, creo que eso es lo más atractivo, ¿no? Que hay para la generación millennial. Y lo importante es que estén bien informados. Sabemos que la mayoría de la información la obtenemos de los amigos y generalmente los amigos pues la obtienen de otros amigos, entonces no es una información bien fundamentada. El interés de estos programas y de los podcasts y de tener toda la información en la red, en la nube, es que lo puedan ver y lo puedan escuchar las veces que quieran para aprender información de calidad y que se acaben estos tabús como hoy tuve una paciente que no planificaba porque sigue creyendo que si el hombre eyacula afuera, o sea, se viene afuera, el coito interruptus, entonces ya no se embaraza. Y de hecho se está preocupada. Me dice, llevo 2 años con mi pareja y no me he embarazado. Y yo, bueno, la pregunta es, ¿y quieres estar embarazada? No. Y entonces, pero ya me preocupé porque ¿cómo es que no me embarazo? Entonces, le decía que desafortunadamente una de las causas principales en nuestro país de embarazo no deseado es esa. Hombres y mujeres piensan que no pueden tener hijos, entonces por eso no se cuidan. Y ya que se embarazan, que es la gran mayoría, dicen, entonces no era infértil. Entonces, la verdad es que... Ya probé que sí soy fértil. No es una buena manera de saber si son o no son fértiles, de verdad, se los recomendamos. No lo hagan por eso. Si tienen dudas, acudan con un médico, se hacen un par de pruebas súper sencillas y se puede saber en el 99% de los casos si son fértiles o no. En lugar de tener que embarazarse y tener un pequeño chilpayatito durante tal vez toda la vida. Sí, es bastante complicada la situación. Sí. Y la causa número 1 de embarazo no deseado en nuestro país es no planificar. El pensar, no creo que me embarace. Esa es la causa número 1. La primera vez no pasa. Si no tengo orgasmo, no pasa. Si no me fue la puntita, no pasa, ¿no? El coito interrupto. Yo les digo a una paciente, comentaba hace 8 días, unos pacientes jóvenes que llevan ese método. Digo, mira, aparte de que no es muy seguro como anticonceptivo, pues como placentero sexualmente tampoco es. No, y a la larga, por ejemplo, hablando de infertilidad, está comprobado que si no hay suficiente esperma en la vagina con una pareja estable durante mucho tiempo, se pueden formar anticuerpos antiesperma y ser una causa de infertilidad. Entonces, nuestra biología tiene una razón. Y entonces coito interruptus ni siquiera emocionalmente, ni biológicamente, ni para planificar está recomendado. Pero los amigos lo han dicho, lo escucharon en algún lugar. Sí, no tengo idea dónde. El problema como los pacientes es que lo busqué en internet.
Digo, métanse a páginas seguras, ¿no? No Google cualquier- Académico, así póngale, Google Académico. Es el buscador. O páginas PDF. Ajá, PDF. Y así ya la información lo más probable es que sea confiable. Son Pero si le científicas. ponen y aparece Yahoo Answer, por ejemplo, por favor, O lo que lean ahí no. Wikipedia. O Wikipedia, si no. No es recomendable. Pues ya nos está corriendo aquí el buen Federico. Dice que se acabó la hora. Dice Fede que quiere ir a practicar, Ni modo. que quiere ir a practicar los métodos mayas. Lo que haya por ahí. Bueno, pues muchas gracias a Radio Escuchas. Gracias a la doctora Silvana, aquí mi copa Pablo, al buen Alfredo, aquí en las cámaras. Al buen Peter en el audio, al Federico, el buen Federico, el productor, servidor, doctor Carlos Román. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Feliz viaje al Mictlán. Al Mictlán, Que la sí. pasen genial en que este no puente. abusen de los tamales ni de ni del pan, porque veremos el colesterol la semana que entra. Y la glucosa. Buenas noches, felicidades, gracias. Pásenla bonita. Bye. A nuestros amigos del Face también. Ah, sí. Sí, Ah, yo no Gracias. compartí el link. Ups, pero lo puedo Mm. compartir ahorita, ¿no? Claro. sí. Morderle la nariz.